Brasil, economista, integrante del movimiento Lara Palmares, que durante la dictadura fue detenida y torturada, una mujer valiente de principios e ideales, que ha enfrentado siempre el odio de la derecha, como cuando en 2016 hicieron un golpe de Estado parlamentario. Demos la bienvenida a Dilma Rousseff. También nos acompaña el expresidente de España, que combatió con integridad, primero los vestigios de la dictadura franquista y después el impacto de una recesión que afectó a todo el mundo, defensor del progresismo y los derechos de todas las personas. Damos la bienvenida a José Luis Rodríguez Zapatero. Está con nosotros un luchador incansable en el combate a la desigualdad y la consolidación de la paz en su país, expresidente de Colombia. Bienvenido, Ernesto Samper Pizarro. También está aquí, economista y catedrático, hombre comprometido con la igualdad, la justicia social y el buen vivir. Su gestión es un referente de la década ganada, tanto en su país como en la región. Expresidente del Ecuador, Rafael Correa. También presentamos con mucho gusto a un referente de la lucha social y en favor de la igualdad, recordado por romper la inercia de 61 años. 61 años de malos gobiernos en su país. Expresidente de Paraguay. Bienvenido, Fernando Lugo. También presentamos con mucho gusto, y de hecho queda con ustedes para la conducción de este panel, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Estamos muy contentos con nuestros invitados, nuestras invitadas. Tenemos un panel de lujo para celebrar los 3 años del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué mejor que podamos analizar estos 3 años desde el punto de vista de los expresidentes y la expresidenta que están aquí presentes, de cómo se está viendo esta transformación en América Latina, en España y en general en el mundo. Pues nosotros estamos muy contentos por estos 3 años, porque inició el gobierno del pueblo para el pueblo después de una elección que no fue cualquier elección, fue una auténtica revolución pacífica por la vía legal, por la vía democrática, en las urnas que realizó el pueblo de México. Y estamos también muy contentos porque a 3 años de distancia la gente volvió a ratificar esa confianza en nuestro movimiento en las elecciones intermedias, donde ganamos 11 de 15 gobernaturas, retuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados, se ganó la mayoría en 19 congresos y se ganó un 70% más de municipios comparados con 2018. Y también con el orgullo de que, a pesar de que en los últimos 40 años solo ha habido 7 mujeres gobernadoras, hoy tenemos 6 gobernadoras de Morena. Morena se consolidó sin duda como el partido político de las mujeres. Voy a empezar, nos falta de cortesía, pero sí tratando de hacer un resumen muy rápido de qué ha ocurrido en nuestro país en estos 3 años, porque estamos viviendo realmente una transformación muy profunda, un cambio de régimen político, un cambio
de modelo económico. El neoliberalismo en los últimos años en México trató de vender la idea de que el Estado por naturaleza era corrupto, era esencialmente corrupto, todo lo que tocaba lo echaba a perder, todo lo que tocaba lo corrompía, era una especie de medusa que cualquier cosa que miraba lo convertía en piedra, en una estatua de la corrupción. Se atrevieron a decir incluso que era un tema cultural, no había nada que hacer con el tema de la corrupción. Pero en realidad era una coartada de unos cuantos potentados para minimizar el papel del Estado en la sociedad y en la economía, para ir haciendo crecer sus negocios, su red de intereses en un saqueo descomunal en la noche neoliberal en México. Y la corrupción terminó siendo el cáncer de este país. Por eso el combate a la corrupción que ha aprendido nuestro López Obrador empezó por lo básico, que la corrupción fue un delito grave, una falta administrativa. Ahora es un delito grave establecido en la Constitución, pero este combate a la corrupción en realidad está redefiniendo el papel del Estado, está reconstruyendo al propio Estado mexicano, porque se había quedado incluso sin la posibilidad de ofrecer los servicios fundamentales para los cuales existe el Estado, como la sanidad, la educación o la seguridad. Pero para poder hacer esto, pues se necesitaba una nueva fiscalidad. Una fiscalidad no nueva, sino sin privilegios. Y no como en los debates se plantea aumentar los impuestos o tener un sistema más progresivo. No, por algo elemental, que es cobrar bien los impuestos, que paguen los impuestos quien deben de pagar. Porque había una gran cantidad de concesiones, incluso había una facultad constitucional que tenía el presidente de decidir quién pagaba impuestos y quién no pagaba impuestos. Por eso se hizo una reforma constitucional para quitar esta facultad constitucional y ahora grave. Pero esta facultad era lo que permitía esta alianza perversa entre el poder político y el poder económico en México que tanta corrupción generó. De tal manera que esta separación que estamos viendo ahora entre el poder político y el poder económico en México es equivalente a la separación de los jaguares de la Iglesia y del Estado. Ese tamaño es lo que estamos viviendo. Y si a eso le sumamos la austeridad republicana, es decir, terminar con lucros y privilegios en el gobierno, porque no puede haber el gobierno rico con un pueblo pobre, tenemos que López Obrador está demostrando que es posible ser responsable desde el punto de vista social y desde el punto de vista fiscal. Porque esta nueva fiscalía tiene tres fuentes: el cobrar bien los impuestos, el erradicar la corrupción y la austeridad republicana. Y ello está permitiendo enfrentar las necesidades más básicas, atender a los más pobres, con una inversión social histórica en nuestro país, donde 25 millones de hogares hoy reciben un apoyo que antes no tenían. No sé que nos puedan dirigir su mensaje y agradecerle nuevamente el hecho de que esté esta tarde con nosotros. No consigo hablar sentado, porque las piernas son altas. Entonces, primero yo quería cumprimentar a Mario Delgado y decir del inmenso prazer de mais uma vez estar acá em México. Eu estuve acá em maio, em auge da pandemia, para assistir um dos atos mais importantes para mim, que foi a
conjugación de tres momentos: la formación o la construcción de la ciudad histórica que da origen à cidade de México. Después se celebrava a independência e a reconquista também. E hoje, por coincidência, estamos acá no dia dos 3 anos de governo de Andrés Manuel López Obrador, que está encaminhando a quarta transformação. Primeiro, eu queria destacar a importância de ter essa visão histórica em o país, resgatando suas raízes, suas experiências de luta e de conquistas. A quarta transformação. E hoje me perguntaram qual era a importância para a América Latina da quarta transformação que o governo Andrés Manuel López Obrador representa. Eu creio que, primeiro, é uma retomada que significa um governo não neoliberal e que está fazendo uma série de práticas e iniciativas que são muito importantes para nós outros de América Latina. Reconstruindo o Estado. Ao reconstruir o Estado, eu creio que é tudo o que precisamos fazer depois desta pandemia, que demonstrou que 40 anos de neoliberalismo impediu os países de enfrentar a pandemia porque destruiu seus sistemas de saúde públicos. E reconstruir o Estado significa desprivatizá-lo, retomar os orçamentos públicos. Me encanta a questão do poder econômico, no poder influenciar o poder político em uma dimensão que paralisa o Estado. E, sobretudo, a crítica ao fato de que, apesar de ser a fonte da corrupção, é interessante que este é o processo de criminalização do Estado, de interesse dos governos neoliberais e das políticas neoliberais. Então, me congratulo também por esses 3 anos de ter esta clareza em que a fonte de la corrupção não é o Estado. A fonte de poder de corrupção é o poder econômico agindo sobre certas burocracias. E isto é algo importantíssimo para se reconstruir um país, porque é de fato resgatar seu orçamento a serviço desse todo. A segunda questão que me é muito importante é a questão da soberania elétrica e da soberania energética. Este é meu setor de origem. Eu sempre me dediquei à questão das energias e tenho profunda clareza de que a soberania de um país precisa de se fundar em várias soberanias. Uma delas é a soberania energética. Os recursos do país sobre as a segunda questão, aliás, a terceira questão que me encanta, também é uma questão fundamental para nós outros, o continente mais desigual da América Latina, do mundo, a América Latina. Então, o combate à desigualdade é uma questão que está no cerne dos governos populares. E aqui se encontra este compromisso, que não só é de distribuição de renda, mas também de valorização do salário. Que sem valorização do salário, você também não tem uma forma de incorporação
de la población a los daños que su mercado interno propicia. Y hay una soberanía que es básica y que tiene a ver con la democracia, que es la soberanía popular. Uno de los aspectos de la democracia es tener su fundamento, de un lado en el Estado democrático de derecho, en otro en la soberanía popular. Y acá, esta cuestión de la posibilidad de la revocación de un mandato, que un presidente vaya a se expor a su país, a su pueblo, y decir, ¿debo continuar o debo parar? Es un absoluto respeto a la cuestión de la soberanía popular. Quería entonces saudar também esta afirmação da soberania, que é intrínseca ao caráter efetivo da democracia antes de ser corrompido pelo neoliberalismo. A outra questão que eu gostaria de dizer é sobre a participação popular e os partidos de sustentação de um governo popular. É fundamental consolidar. E isto nós estamos conquistando. É muito importante ter como liderança desse processo México e Argentina. Muito obrigado. Gracias, Mario. Compañeros de este panel, Fernando, Ernesto, David, José Luis, compañeros, primero permítame agradecerte, porque como dice Mario, siempre estamos por aquí, una gran alegría volver a México, renueva el alma, sobre todo en este cambio de época, porque no estamos viviendo una época de cambio, estamos viviendo un verdadero cambio de época en México, tan necesario para México, tan necesario para la patria grande. La cuarta transformación, después de la independencia, después de la reforma con el gran Benito Juárez, después de la Revolución Mexicana, viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando escuchaba lo que tú describías, que el presidente podía discreción eliminar impuestos, que no es imputable penalmente, que la corrupción se sancionaba solamente administrativamente, no lo podía creer, realmente no lo podía creer. ¿Cómo podía darse esa corrupción institucionalizada en democracia? Qué necesaria, qué urgente era esta cuarta transformación. Así que felicitaciones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a Moreno. Fue una gran noticia. Hoy celebramos el tercer año de este gobierno histórico. Fue una gran noticia para México y para toda América Latina. Estamos atravesando tiempos difíciles, aún lo atravesamos, y tal vez la lucha continuará muchas décadas, pero que nadie dude que al final la victoria será nuestra, del progresismo, de esa corriente que busca esa patria grande, esa justicia social, esa prosperidad, tranquilidad, comunidad. Cuando Andrés Manuel ganó en 2018, teníamos la arremetida de lo que llamamos desde el 2014 la restauración conservadora. Después de que el siglo XXI inició con una serie de gobiernos progresistas, algo inédito en la historia de América Latina, que dieron a nuestra región los 10, 12 años, sobre todo 2012 a 2014, tal vez de mayor prosperidad que la región haya vivido. Éramos ejemplos para el mundo. Eso no lo podían permitir nuestras élites. Ustedes saben que hemos venido también por la cumbre del Grupo de Puebla. Se ha hablado mucho de inequidad y desigualdad en el Grupo de Puebla. Lo que también hemos dicho, y se ha hablado de distribuir el ingreso, la riqueza, eso no es fácil, la parte técnica. El problema es que son cuestiones políticas tremendamente duras e incluso culturales. Nuestras élites no creen en igualdad. No solo eso, hacen Muchas gracias, presidente de Morena,
mis queridos colegas, Alina, José Luis, Rafael, presidente Lugo. Voy a referirme a 3 temas de los que se han mencionado aquí que tienen que ver con las 3, 4 P's de la transformación de López Obrador. El primero tiene que ver con el tema de la corrupción. Yo creo que nosotros hemos caído en una trampa en la región, porque la corrupción comenzó en el momento en que metimos el mercado dentro del Estado, con la receta neoliberal de que las decisiones había que tomarlas como si se tratara de mercancías y que las decisiones en salud, las decisiones en educación, las decisiones en infraestructura solamente tenían un criterio que era el precio más barato. Metimos al Estado dentro del mercado y eso fue la fuente de la corrupción. Ahí comenzó la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estimados colegas y presidentes, estaba pensando, ¿qué más se puede decir después de Dilma, después de Correa, después de Zambra? ¿No? Creo que es mi tercer o cuarto viaje a México. El primer viaje ha sido allá por el 2001 y casi no llegué a México. Vine como obispo a encontrarme con Tati Samuel en San Cristóbal de las Casas. El recuerdo que tengo de esa visita que era un país sitiado, porque desde Tuxtla Gutiérrez hasta San Cristóbal pasamos por 13 controles militares. Pensaba que la dictadura militar había terminado en la década del 70. El segundo viaje que hice como presidente, allá por el 2010, con las visitas protocolares, de firmas de acuerdos, pero sí estar en contacto con el sentir de la gente. Y como decía Rafael, agradezco esta invitación, realmente. Porque vengo como parlamentario, como miembro del Grupo del Pueblo. Decía que esta mañana que cuando todo nos parecía imposible, allá lejos surgió una luz. Recuerdo que ahí en el Parlamento paraguayo un colega mío me decía allá por fines del 2017, inicio del 2018, me estás siguiendo a AMLO. Y era la primera vez que escuchaba. En las redes, en sus discursos, y él me decía, este va a llegar a ser presidente. Y cuando llegó hace 3 años y medio a ser presidente electo, yo creo que él viene para cambiar las cosas. De esas democracias que mantenía el Estado. Que la mejoraron, que estuvieron del lado de la cultura, de la intelectualidad. El mejor país que les acogió fue México. Esa página, esas páginas brillantes, querido Mario, están en el corazón de los españoles de bien. Y nunca lo vamos a olvidar. Es precisamente una de las exiliadas en México y en más países, María Zambrano, la mejor filósofa en pensamiento español. María Zambrano dejó escrita una frase que ha marcado mi acercamiento a Latinoamérica. Una frase que merece ser pensada. María Zambrano dijo, España se descubre desde América. Es una frase cargada de profundidad, de lección, de sentido. Por eso siempre que me aproximo a
a esta región e intento aprender, que me ayuden a descubrir la historia de mi país y ante todo el futuro. Con María Zambrana y con otros ilustres del pensamiento mexicano, de esa atalaya de intelectuales, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con Alfonso Reyes, acercándome a sus lecturas, he comprendido esa relación entre España y Latinoamérica, el sentido último de Latinoamérica, el destino de Latinoamérica, el afán por la igualdad de Latinoamérica, la valentía en la lucha contra las injusticias de Latinoamérica. Ese es el sentido de este acto. Si me preguntara, querido Mario, ¿qué ha pasado en 3 años? Algo muy sencillo. Hasta hace 3 años los mexicanos y las mexicanas pensaban normalmente que quienes estaban en el poder se preocupaban más de sí mismos que de los mexicanos y de las mexicanas. Y desde hace 3 años los mexicanos piensan que hay alguien en el poder que piensa más en los mexicanos y en las mexicanas que en él mismo. Y eso es recuperar el sentido de país. El sentido de país. Saben que los grandes cambios en la historia, como este, que ha supuesto una auténtica rectificación para México. México es un gran país, una gran historia, una cultura que irradia a Latinoamérica y al mundo, un arte contemporáneo incomparable. Y ese país, este México, necesitaba que hubiera una gran política que estuviera a la altura del país que es. ¿Esa gran política cuál es? Servir al interés general, defender las instituciones, hacer una tarea con transparencia, ser decente. Y ante todo, ¿qué es defender el interés público? ¿Qué es creer en un país? ¿Qué es hacer una tarea en favor del servicio público? El mejoramiento social de los humildes, el mejoramiento social de los humildes, la lucha contra la pobreza, y que si vives en un país y eres compatriota, ese país te garantice que no vas a sufrir privaciones y vas a tener la dignidad básica para salir adelante tú y tu familia con tus hijos. Eso es vivir en un país. Una patria no es levantar banderas ni recordar conquistas militares. Una patria es un país con justicia. Eso es una patria. Lo dijo un poeta de mi tierra, Premio Cervantes, Antonio Gamoneda. Una patria es un país con justicia. Y ese es el camino, la justicia social. La justicia social. Es el camino que se abrió con la razón, con la Ilustración, con la Declaración de los Derechos Humanos, con las revoluciones, con la democracia, y que sigue ahí, interpelándonos, convocándonos, que es sin duda alguna el elemento más movilizador. Tenemos la suerte que en este siglo XXI a esa lucha ya hemos dejado que se incorporen aquellas que estuvieron olvidadas, discriminadas y marginadas. Las mujeres, las que van a hacer el cambio más profundo en favor de la igualdad en este siglo. Y desde aquí quiero sumarme a todas las mujeres que en México, con hombres también, luchan en contra del machismo criminal, y de la violencia de género. México ha dado 2 pasos en este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 pasos decisivos.
dos pasos importantes. El primero, el que tiene más alcance histórico, que es convocar a un proceso que será largo, si Lula gana, quizá más corto, y va a ganar Lula. Un proceso que debería de ser casi constituyente de la unión de las naciones latinoamericanas. Esa CELAC, acelérese, intégrese más, concéntrese toda la voluntad política en la unidad y en la integración latinoamericana, porque es el destino de cada uno de los países de Latinoamérica, en un mundo con grandes potencias, en un mundo tecnológico. Y esto se llama México y Brasil principalmente, no solo, pero México y Brasil. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que hacer una fuerza progresista. Solo las fuerzas progresistas creen en unir a los países de verdad, a los ciudadanos que circulen libremente, que sus títulos educativos valgan. Otros solo creen en la libertad de los mercados y de los capitales. ¿Quién puede hacer una unión latinoamericana con solidaridad? Con solidaridad de los países más ricos hacia los países más pobres. Solo los progresistas. Valoro extraordinariamente la propuesta del presidente de México hecha el otro día en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante los 800 millones de personas que sufren privaciones y pobreza lacerante en el mundo, con una receta sencilla. La explicó el presidente. Cuánto tenía que poner el G20, cuánto las 2.000 mayores riquezas del continente. ¿Y qué nos está diciendo esa propuesta? ¿Qué nos está diciendo? Que el siglo XXI, donde hemos dado pasos tan importantes en el progreso civilizatorio, que tenemos la inteligencia artificial, los Big Data y no sé cuántas cosas más que cuesta tanto comprender y adivinar a dónde nos va a llevar, el siglo XXI no puede permanecer pasivo contemplando cómo hay a la vez en el mundo una pobreza ilimitada, porque hay pobres que tienen una pobreza ilimitada y a la vez hay riquezas ilimitadas, sin límites. Yo creo que tenemos que poner también límites a la riqueza para que haya mucha menos pobreza. Límites a la riqueza. Seguramente hoy esto suena algo extraño, tan extraño como sonó la primera vez que se dijo en la historia que había que acabar con la esclavitud, que son las páginas más denigrantes que ha conocido casi la humanidad. Y la esclavitud convivió con la democracia, y hubo apasionados debates, ¿verdad, Dilma?, sobre la esclavitud que aún marca la historia, la esclavitud, como el racismo, que no existe ninguna constitución evidente, ni lo permite la Declaración de los Derechos Humanos, desde luego, pero que sabemos que existe y que ha marcado y ha condicionado la historia. Bueno, cuando se abrieron los debates sobre la esclavitud, el primero se le consideró un extemporáneo, una cosa absurda, ¿no? Y vivimos el otro día releyendo. Resulta increíble, pero cuando se produce la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, que era el gran país de la esclavitud, junto con Estados Unidos, resulta que indemnizaron a los propietarios de los esclavos, en vez de haber indemnizado a los esclavos. Indemnizaron a los propietarios y la cantidad con la que indemnizaron fue del 4% del PIB, casi el presupuesto de educación. Se llevaron los propietarios. Eso hoy, ¿cómo nos parecería?
¿Qué nos parece? Hemos avanzado, sin duda, pero no hay que tener miedo a los cambios. Las reformas son los que han abierto la puerta a las mejoras en la historia. Las reformas, los cambios, las transformaciones. Y no hay que tener miedo a dar pasos adelante. Felicito a Moreno. Felicito al presidente. No olvidéis que cuando es verdad que la victoria fue muy contundente, había muchos que estaban esperando a un fracaso rápido. Y sin embargo, es claro que el proyecto tiene vitalidad y tiene fuerza. Que Morena, con solo 7 años, tiene que hacerse un partido fuerte, organizado. Esto es lo que garantiza proyectos de futuro, transformaciones a largo plazo. Un partido. Yo pertenezco a un partido, no quiero presumir, pero pertenezco a un partido que tiene 142 años de historia. 142 años. Tenemos una gran cultura de partido. Estuvimos en la clandestinidad y en el exilio más de 40 años. Los mismos que gobernó el dictador Franco. 142 años. Y hemos sido el partido que más elecciones ha ganado en España, que más años ha gobernado, porque las raíces que hemos tenido como organización, como compañeros y compañeras, como estructura, como institución, nos han permitido eso. Esa es una tarea. Yo defiendo los partidos, defiendo la política. Solo la política se cambia desde la política. Democrática, en las urnas, responsable. Y por ello, este grupo de Puebla, este grupo de amigos libres e independientes que somos, estamos dispuestos a contribuir, a seguir apoyando a toda Latinoamérica, a todos los progresistas de Latinoamérica, para que este gran continente, sí, tiene muchas desigualdades, pero tiene muchas virtudes, su afán de justicia, sus jóvenes educados, las mujeres luchadoras, la cultura, la literatura, la cultura. Lo he dicho en muchas ocasiones, la mejor literatura en español ha venido de Latinoamérica. Y lo digo con orgullo, porque siempre me he sentido aquí como en casa. Muchas gracias. Y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado.